Bienvenidos amigos de Filmoteca, una vez más aquí para revisar un par de estrenos de la cartelera, dos películas interesantes de manera distinta, de nuevo, que llegan a la cartelera. Por un lado, bastante retrasada, quizás no tan esperada, una comedia romántica con buenas intenciones, con buenos momentos, con un buen retrato, con un segundo nivel interesante, pero que se queda nada más ahí para quienes esperarán un poco más, pero dentro del promedio que ofrece de nivel de propuesta la comedia romántica actual que se estrena normalmente o tradicionalmente en la cartelera. Gracias por compartir. Destaca un poco, es el retrato de tres personajes adictos al sexo que se encuentran o se conocen a través de uno de estos grupos de apoyo, de ayuda, en los que empiezan a compartir y obviamente empiezan a ver, a definir, a descubrir cuáles son los momentos difíciles de ese proceso de enfrentar una adicción, en este caso especificándolo, aterrizándolo alrededor del sexo. Es obvio, se ve desde principios de la película hacia donde se desarrolla en un tono bastante amable, un poco idílico, por supuesto en este género de comedia romántica, de hacia dónde va un poco la emancipación o catarsis de estos personajes a tratar de reconectar de nuevo. Ahí tenemos a Mark Ruffalo, es un reparto en verdad interesante que además funciona muy bien y son actores que saben hacerlo bien. En este sentido no se desperdicia el talento de Tim Robbins, por ejemplo, o Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Josh Gad, que lo hace también bastante bien, con estos personajes que van enfrentando los sube y bajas de este problema, de esta enfermedad. Hay un retrato interesante, por ahí obviamente no es todo idílico, se atreven a meterse en cuestiones de crisis, de problemas emocionales, psicológicos, en los que es posible desarrollar una empatía un poco más profunda con los personajes, con los conflictos que viven. Pero en este sentido, si la comparamos por ejemplo con el retrato que hace Steve McQueen de la mano de Michael Fassbender de la adicción al sexo con Shane, que es totalmente la radiografía más profunda que pueda haber de la pérdida de control total de uno mismo alrededor de esta adicción y de la pérdida casi de la personalidad y convertirse en una suerte de monstruo sin control y vacío. Obviamente este es el terreno un poco mucho más superfluo de lo que le pasa a estos personajes, pero interesante, sí da para ver personajes un poco más profundos, no totalmente unidimensionales. Una alternativa entretenida la que llega este fin de semana a la cartelera de nuestro país. En otro sentido, una película de la que ya se ha platicado bastante, Dallas Buyers Club, protagonizada por Matthew McConaughey y Jared Leto, entre otros, Jennifer Garner, Steve Zahn. La historia basada en la vida real de Ron Woodruff, un vaquero de rodeo homófobo, machista, mujeriego, drogadicto, que en 1987 es diagnosticado con VIH y en ese momento le pronostican un mes de vida. Él no tiene acceso al ACT, la única medicina en esa época disponible contra la enfermedad y todavía experimental hasta cierto momento, y ahí empieza el retrato muy interesante de esta lucha individual y colectiva en los 80s contra esta crisis de salud. En verdad, de destacar lo que hace Matthew McConaughey, quien ha pagado ya con creces el separarse del ícono de la década pasada, que era alrededor de las comedias románticas de galán, y con lo que hemos visto en The Lincoln Lawyer o Maude, por ejemplo, y ahora en Dallas Buyers Club, como una actuación que además le necesitó una transformación física. Pero eso no es lo único sorprendente, sino la profundidad que logra en el personaje, que nos logra compartir esa incertidumbre de lo que está viviendo, el choque de creencias y de valores alrededor de lo que tiene que enfrentar de manera muy interesante a través de manerismos, de miradas. Ahí está la profundidad y la fuerza del personaje, no además en esta transformación física, en verdad muy muy buena. Uno de los candidatos fuertes a llevarse el Oscar dentro de un mes. No solo eso, también la película alcanza a
a tener niveles de lectura alrededor de estas crisis de salud que obviamente siguen teniendo un espejo actual totalmente en tiempo, cuando hablamos de los problemas que enfrenta el sistema de salud de los Estados Unidos para satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos, y por supuesto el problema que esto enfrenta a nivel sistema social, gobierno y sociedad, los enfrentamientos alrededor de esto, y al mismo tiempo el detrás de cámaras, por llamarlo de alguna manera, de este fenómeno, la parte viciada entre farmacéuticas y hospitales, la parte del sector privado de la salud en Estados Unidos, y cómo sigue manejándose de cierta manera y sigue siendo parte del viciado sistema, esta cercanía extraña que vemos retratada desde los 80s y que sigue siendo tan contemporánea, tan actual, tan precisa como en ese retrato. Esos guiños a la actualidad resultan muy interesantes porque es obvio que es un tema importante en la agenda social norteamericana, y por ahí hace guiños y nos lleva a una reflexión de cómo estos patrones, como los vemos de repente en El Lobo de Wall Street, que hace un retrato sobre este vicio del exceso alrededor de Wall Street y de las financieras, las casas de bolsa y demás, que tiene guiño a la actualidad con todo lo sucedido en los últimos años a través de la crisis financiera global desatada por la quiebra de Lehman Brothers, Bank of America, Merrill Lynch, etc. En este caso también tiene este eco espejo que vale la pena asomarse, ver por ahí en un segundo o tercer nivel de lectura que ofrece la película. Una alternativa en verdad muy recomendable para quienes quieran ir a ver algo esta semana, que además es una de las fuertes candidatas al Oscar para sus actores, tanto protagónico Matthew McConaughey como Jared Leto en el papel secundario. Y bueno, nos vemos pronto para seguir platicando de más estrenos aquí en Filmoteca. Hasta pronto.